Te contaré la hora oscura en la que la locura de un rey se consumó en el altar sagrado, un momento en que el miedo y la paranoia no solo derramaron sangre inocente, sino que aniquilaron el último vestigio del sacerdocio de Elí. Esta es la tragedia de Ahimelech, el sacerdote de Nob, y el pecado de Saúl, un evento que la historia militar y política a menudo pasa por alto, pero que es un hito profético del colapso de un reino sin Dios. La masacre de Nob fue la última maldición silenciosa que Saúl impuso a su propia casa, el acto final de apostasía antes de su propia caída. El escenario se sitúa en los días más desesperados de David, el ungido de Dios. Después de que su esposa, Mical, lo ayudara a escapar del palacio, David se convirtió en un fugitivo, perseguido por el mismo hombre que una vez lo había llamado su hijo. La persecución de Saúl no era una estrategia militar, era la manifestación de un espíritu maligno, una enfermedad del alma que había corrompido su juicio, su dignidad y su fe. El favor de Dios se había retirado de Saúl, dejando un vacío que se llenó con celos, sospecha y un miedo atroz a perder el trono ante el joven pastor. David, en su desesperación y necesidad, emprendió un camino que lo llevó directamente a la ciudad sacerdotal de Nob. Su llegada fue un acto de audacia y engaño. Se presentó ante Ahimelech, el sumo sacerdote, que era bisnieto de Elí, el antiguo juez y sacerdote, el último eslabón de un linaje que había servido a Israel desde los días de Moisés. Ahimelech vio a David y se turbó. El ungido, el héroe de Israel, el yerno del rey, llegaba solo, sin sus hombres, con la ropa desordenada y con signos de evidente angustia. Esta es la primera prueba de la fragilidad humana de Ahimelech. Él no interrogó la verdad del joven. Su lealtad inicial no era hacia David como fugitivo, sino hacia el hombre de guerra de Israel, el que había matado a Goliat. Ahimelech se acercó a David y le preguntó, ¿por qué vienes solo, y nadie contigo? David, en ese momento de extrema necesidad, cometió el único error en Nob. Para asegurar la ayuda del sacerdote, David recurrió a una mentira audaz y piadosa. Este es el hecho épico y desconocido que la Biblia no quiere que ignores. La mentira de David no fue por cobardía, sino por la obediencia estricta a un propósito superior, la preservación del ungido. David estaba actuando bajo la cobertura de la unción, incluso cuando sus métodos eran falibles. Él dijo a Ahimelech, el rey me ha encomendado un asunto y me dijo, que nadie sepa el asunto a que te envío, ni cosa alguna que te he mandado. David afirmó que el rey Saúl lo había enviado en una misión secreta y urgente, una mentira que comprometió al sacerdote de inmediato. Ahimelech, creyendo que estaba sirviendo a los intereses del rey y de la nación, y sin sospechar la paranoia que consumía a Saúl, actuó con la única intención de ayudar al siervo de Israel. David tenía una necesidad doble, comida y armas. Ahimelech no tenía pan común, solo el pan de la proposición, los 12 panes sagrados que debían ser consumidos únicamente por los sacerdotes dentro del santuario. La ley mosaica, el juramento escondido de la santidad, era clara. Sin embargo, Ahimelech, en un acto de misericordia y flexibilidad profética, rompió la ley ceremonial. Él le preguntó a David si sus hombres se habían santificado, y David aseguró que sí. Ahimelech le entregó el pan sagrado a David. Este acto es de una trascendencia profética inmensa y la conexión profética con Jesús es irrefutable. Siglos después, Jesús citaría este acto de Ahimelech para defender a sus discípulos por recoger espigas en sábado. Jesús enseñó que la misericordia tiene prioridad sobre el rito, que el sábado fue hecho para el hombre,
no el hombre para el sábado. Ahimelech, sin saberlo, estaba actuando en el espíritu de la gracia, prefiriendo la vida del ungido antes que la letra de la ley ceremonial. Este fue un acto de favor de Dios manifestado en la compasión sacerdotal. Luego, David preguntó por una lanza o espada. Ahimelech le dio la espada de Goliat, el arma que David mismo había capturado, que se había guardado en el tabernáculo como un monumento a la victoria de Israel. Este es otro hecho épico. David, el fugitivo, recuperó su arma más poderosa de manos del sacerdocio. Estaba listo para la guerra. Ahimelech, en su inocencia, se convirtió en el proveedor del pan y la espada para el futuro rey de Israel. Su lealtad al ungido, aunque equivocada en su juicio, fue pura en su intención. Sin embargo, un espectador silencioso había presenciado toda la escena, un hombre cuyo corazón era tan oscuro como la noche que se cernía sobre la casa de Saúl. El observador silencioso de la reunión entre David y Ahimelech fue Doeg, el edomita, el jefe de los pastores de Saúl. Doeg no era israelita, era un extranjero, pero había ascendido a una posición de confianza en la corte de Saúl. El texto bíblico lo sitúa en Nob aquel día, detenido allí delante de Jehová. Esta frase es profundamente irónica y revela un misterio. Doeg estaba cumpliendo algún voto o requisito ceremonial, un acto de piedad formal, mientras que su corazón estaba lleno de malicia y oportunidad. Su presencia fue la maldición silenciosa que Saúl había sembrado al rodearse de hombres de dudosa moralidad y lealtad. Doeg vio la mentira de David y la caridad de Ahimelech. Él no vio un acto de misericordia sacerdotal, sino un acto de traición y conspiración contra el rey Saúl. Su lealtad no era a la verdad ni al ungido de Dios, sino al poder temporal de Saúl, al que servía por ambición. La huida de David era la oportunidad perfecta para que Doeg ganara el favor de Dios de su amo, el rey celoso. David, habiendo comido el pan de la proposición y empuñando la espada de Goliat, continuó su huida, consciente del peligro inminente, pero desconocedor de la traición de Doeg. Ahimelech, por su parte, regresó a sus deberes, creyendo haber cumplido con su obligación de apoyar al yerno del rey en una misión secreta. Si la inminente masacre de los sacerdotes, provocada por el celo de un rey y la traición de un extranjero, te ha impactado y te ha enseñado que el peligro a menudo proviene de aquellos que están detenidos delante de Jehová solo de palabra. Y si crees que esta lección sobre la hipocresía y el alto costo de la lealtad verdadera debe ser revelada a todos, hazme un favor, presiona ese botón de me gusta ahora mismo, suscríbete al canal Renacer Espiritual. Si aún no lo has hecho, y activa la campanita. ¿Por qué te pido esto? Porque estamos buceando en los archivos celestiales de la Biblia, revelando los hechos épicos y desconocidos que te muestran que la fe se prueba no solo en la batalla, sino también en el juicio y el desprecio. Si te quedas hasta el final, descubrirás cómo el único sobreviviente de la masacre de Nob se convirtió en el guardián del juramento escondido de David. Hablamos de videos que exploran todos los temas de la Biblia, desde los actos heroicos hasta las consecuencias del pecado. Y tu apoyo garantiza que esta profunda lección sobre la justicia y el juicio de Dios resuene en todo el mundo. Continuemos, porque la furia de Saúl estaba a punto de desatarse. Doeg, el edomita, se apresuró a Gibea, donde Saúl, sentado bajo un árbol con su lanza en la mano, estaba rodeado de sus siervos, lleno de paranoia y acusaciones.
Saúl estaba convencido de que todos conspiraban contra él, que nadie le advertía sobre el pacto de su hijo Jonatán con David. En medio de esta explosión de celos reales, Doeg se adelantó, listo para cosechar la recompensa de su malicia. Doeg no solo informó, manipuló la verdad con una precisión diabólica. Él dijo a Saúl: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová, le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. El reporte de Doeg era un acto de traición perfecta, era técnicamente cierto, pero omitía la parte crucial, la ignorancia de Ahimelech sobre la huida de David. Al decir que el sacerdote consultó por él a Jehová, Doeg elevó el acto de caridad a un acto de conspiración profética. Saúl, en su paranoia alimentada por el espíritu maligno, no dudó. El reporte de Doeg confirmó sus peores miedos. El sacerdocio, el último bastión de la fe en Israel, estaba conspirando con David. La ira de Saúl no conoció límites. Él emitió una orden de obediencia estricta para el exterminio total. Él envió a llamar a Ahimelech y a toda la casa de su padre, a todos los sacerdotes de Nob. La ciudad sacerdotal estaba a punto de pagar el precio de la malicia de un rey y la traición de un extranjero, un juicio que nadie se atrevía a ejecutar. La caída de la casa de Saúl, profetizada años antes, se estaba manifestando ahora con sangre. La llegada de los sacerdotes a Gibea, la capital de Saúl, fue el comienzo de un juicio sumario, lleno de la crueldad y la paranoia que consumían al rey. Ahimelech se presentó ante Saúl, sin sospechar la magnitud de la acusación. Saúl lo confrontó con la pregunta más terrible: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, dándole pan y espada, y consultando por él a Dios, para que se levante contra mí y me aceche? Ahimelech respondió con una defensa que es el testimonio más grande de su inocencia y la pureza de su lealtad, una obediencia estricta no al hombre, sino a la posición del ungido. Su discurso fue la voz de la razón y la justicia en medio de la locura. ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno del rey, capitán de tu guardia, y honrado en tu casa? ¿Acaso he comenzado hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no culpe el rey a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de todo este asunto, ni grande ni pequeña. El argumento de Ahimelech era irrebatible. David era el yerno del rey, el capitán de su guardia y un héroe nacional. El sacerdote no tenía ninguna razón para sospechar que David era un fugitivo. Su acto fue de caridad y reconocimiento del estatus de David. El favor de Dios sobre el sacerdocio se manifestó en la lucidez de la defensa de Ahimelech. Sin embargo, Saúl ya no escuchaba la razón, solo escuchaba su celo. Las palabras de Ahimelech, en lugar de calmarlo, avivaron su ira. Para Saúl, la inocencia de Ahimelech era una mentira, y su lógica, una justificación de la traición. El rey, completamente desconectado de la realidad y del temor de Dios, pronunció una sentencia de una crueldad sin precedentes en la historia de Israel: de cierto morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Este es el hecho épico y desconocido que pocos abordan. El castigo de Saúl no era solo por la supuesta ayuda a David, era la consumación de una antigua profecía. Años antes, el profeta Samuel había pronunciado un juicio sobre la casa de Elí, el bisabuelo de Ahimelech, por la iniquidad de sus hijos. La masacre de Nob fue el cumplimiento final de esa maldición silenciosa. Saúl,
el rey apóstata, se convirtió en el instrumento ciego de la justicia divina para exterminar al linaje sacerdotal que había fallado en su tiempo, un acto que no lo redimió, sino que agravó su propio pecado. Saúl ordenó a sus guardias, los hombres que estaban más cerca de él, extended y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, y porque no me avisaron cuando supieron que huía. Pero aquí se manifiesta la fragilidad humana del ejército de Israel. Los siervos de Saúl se negaron a ejecutar la orden. El temor a Dios era aún más fuerte que el temor al rey. Los guardias reales no quisieron levantar su mano contra los ungidos del Señor, los que servían en el santuario. La negativa de sus propios hombres exacerbó la locura de Saúl. Su poder, que había dependido del carisma y la fuerza, se desmoronaba ante la obediencia estricta de sus siervos a una ley moral superior. El rey, solo y desesperado por cumplir su decreto de muerte, se vio obligado a recurrir al hombre cuyo corazón no tenía temor de Dios ni lealtad a Israel, Doeg, el edomita. El momento más oscuro en la historia de Saúl llegó cuando se dirigió a Doeg, el extranjero, y le ordenó, extiéndete tú, y arremete contra los sacerdotes. Doeg, el hombre cuyo corazón se había llenado de malicia mientras estaba detenido delante de Jehová, se convirtió en el verdugo de Saúl y en el instrumento del juicio. Este es un hecho trascendental. El asesinato de los sacerdotes fue llevado a cabo por un edomita, un extranjero, un testimonio del nivel de depravación al que había llegado el rey de Israel. La maldición silenciosa de la casa de Saúl se hizo audible en el grito de la masacre. Doeg se lanzó contra los sacerdotes y, con una crueldad y una obediencia que Saúl había buscado en vano en sus propios hombres, mató a 85 personas que vestían el efod de lino, el símbolo de su servicio a Dios. Este no fue un simple asesinato, fue un sacrilegio, un derramamiento de sangre inocente en la ciudad santa de Nob. Doeg no se detuvo allí. El mandato de Saúl se extendió al exterminio total. El rey ordenó la destrucción de Nob, la ciudad de los sacerdotes, sin dejar nada, hombres y mujeres, niños y hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, a filo de espada. La masacre de Nob fue el pecado capital de Saúl, el acto que selló irremediablemente su condena. No fue solo un crimen político, fue un asalto directo al favor de Dios, un desafío a la santidad del sacerdocio y una violación atroz de la inocencia. Este es el hecho épico y desconocido que la historia no quiere que ignores. La masacre de Nob fue el único momento en el Antiguo Testamento donde un rey de Israel ordenó la aniquilación de una ciudad santa. Un acto de genocidio que normalmente se reservaba para los enemigos paganos. Saúl, en su locura, trató a sus propios siervos, los ministros de Dios, como si fueran amalecitas, el mismo pueblo que Dios le había ordenado destruir y que él había perdonado. Su fragilidad humana se había convertido en tiranía demoníaca. Mientras 85 sacerdotes caían bajo la espada de Doeg, un hombre logró escapar. Abiatar, uno de los hijos de Ahimelech, huyó y tomó consigo el efod, el vestuario sacerdotal que contenía el Urim y el Tumim, los instrumentos de la consulta divina. Abiatar corrió a buscar a David, el único refugio para aquellos que eran perseguidos por la locura de Saúl. Si la crueldad de Saúl, la lealtad inocente de Ahimelech y la milagrosa huida de Abiatar te han conmovido hasta el tuétano, y si crees que esta lección sobre la tiranía y la persistencia del sacerdocio de Dios debe ser compartida para advertir sobre el peligro de un líder sin fe, hazme un favor, presiona ese botón de me gusta ahora mismo.
Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y activa la campanita. ¿Por qué te pido esto? Porque estamos buceando en los archivos celestiales de la Biblia, revelando los hechos épicos y desconocidos que te muestran que la justicia de Dios siempre encuentra un camino para prevalecer, incluso en la más oscura de las masacres. Si te quedas hasta el final, descubrirás cómo el único sobreviviente se convirtió en el guardián del juramento escondido de David. Hablamos de videos que exploran todos los temas de la Biblia, desde la caída de los reyes hasta la gracia del nuevo pacto, y tu apoyo es vital para que esta profunda lección sobre la justicia de Dios resuene en todo el mundo. Continuemos, porque la conexión entre David y Abiatar es el renacimiento del sacerdocio de Israel. Abiatar llegó a David en el desierto, narrando la masacre de Nob y el papel de Doeg, el edomita, en la tragedia. David, el ungido, se sintió inmediatamente responsable. Este es el hecho trascendental. David se dio cuenta de que su mentira, su desesperación, había provocado la muerte del sacerdocio. Él exclamó con dolor y una obediencia estricta a la verdad: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he causado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. La confesión de David a Abiatar es uno de los momentos más humildes y poderosos de su vida. El futuro rey asumió la responsabilidad total por la masacre. Su dolor fue el lamento por la violación de la santidad y la muerte de la inocencia. Su respuesta a Abiatar fue un acto de favor de Dios y protección, el juramento escondido de un rey a un sacerdote: quédate conmigo, no temas, pues quien buscare mi vida, buscará también la tuya, conmigo estarás a salvo. En ese momento, David no solo protegió a un fugitivo, fundó el nuevo sacerdocio. Abiatar se convirtió en el único enlace viviente con el sacerdocio levítico legítimo y en el consejero espiritual de David. Él trajo consigo el efod, el instrumento de la consulta divina. El favor de Dios hacia David se manifestó en el hecho de que, de la masacre total, el medio para consultar la voluntad divina le fue entregado. La matanza de Nob, destinada a aislar a David, paradójicamente, lo conectó aún más profundamente con el sacerdocio y la voluntad de Jehová. Abiatar se convirtió en el sacerdote personal de David, y el sacerdocio de la casa de Elí, aunque exterminado en Nob, resurgió en el desierto al lado del futuro rey. La conexión profética con Jesús se hace ineludible en el desenlace. Ahimelech, el sacerdote inocente, fue asesinado por el celo de un rey apóstata, un juicio que no merecía, para asegurar la continuidad de un sacerdocio. Jesús, el sumo sacerdote inocente, fue masacrado por el celo de los líderes religiosos y políticos, y su muerte no fue para preservar el efod, sino para establecer un nuevo pacto, un sacerdocio eterno. El acto de Ahimelech de dar el pan de la proposición a David, rompiendo la ley ceremonial por amor a la vida, fue un eco del mensaje de Jesús: el Hijo del Hombre es Señor del sábado, y su cuerpo es el verdadero pan de vida. La sangre de Ahimelech es un anuncio del precio que se paga por la lealtad al ungido. La tragedia de Nob es la lección definitiva sobre el pecado de la tiranía. El rey Saúl, por su fragilidad humana y su falta de obediencia estricta al mandato divino, derramó sangre inocente y se puso por encima de la ley de Dios. Su posterior muerte en el monte Gilboa, humillado y abandonado, fue la justa retribución por la maldición silenciosa que había desatado sobre el sacerdocio. David, al proteger a Abiatar, restauró el orden divino, demostrando que un verdadero rey honra al sacerdocio y teme a Dios.
Hemos desvelado la oscura y profunda historia de Ahimelech y el pecado de Saúl, la traición del edomita, la inocencia del sacerdote, la locura del rey y la milagrosa preservación del linaje sacerdotal. Es una historia que nos recuerda que la lealtad a la verdad y la justicia siempre tiene un precio, pero que el propósito de Dios siempre prevalece, incluso a través de la masacre. Ahora que has sido testigo de cómo un acto de caridad sacerdotal se convirtió en la sentencia de muerte de 85 personas, y como un rey ciego a la razón selló su propio destino por el celo, es tu momento de actuar. Hazme un favor, dale otro me gusta a este video y compártelo con alguien que esté luchando por defender la verdad en medio de la tiranía o el juicio. Deja tu comentario aquí abajo. Queremos leer tus testimonios o reflexiones. ¿Hay algún momento en tu vida donde el miedo o la presión te han hecho actuar contra la justicia, como Saúl, o donde la caridad te ha puesto en peligro, como Ahimelech? ¿Cómo el juramento escondido de David a Abiatar te da esperanza? Suscríbete si no lo has hecho, porque seguiremos desvelando los aspectos más épicos, profundos y desconocidos de la Biblia. El sacerdote inocente que fue masacrado por un rey celoso, la tragedia de Ahimelech y el pecado de Saúl es el recordatorio eterno de que el juicio del hombre es ciego. Pero el ojo de Dios ve la sangre derramada en el altar de la inocencia. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén. 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 Renacer espiritual.